por el día de hoy guiarnos y como nos enseña tu santa palabra, si en la mañana podemos ver que son nuevas tu misericordia, ya a esta hora podemos estar confesando, Señor, que su fidelidad es grande. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor expresado, por su cuidado. Gracias por cuidar de también nuestras familias, de la iglesia y por darnos esta oportunidad, Señor, en diferentes lugares, algunos como escriben con la lucha que libran de que se va la energía, de que la internet es baja, pero aún así, Señor, hemos permanecido, Señor, aquí conectados, oh Dios amado. Queremos que en esta última sesión la gracia y la sabiduría suya sea con la vida del pastor Adenir, que podamos disfrutar estas 2 horas. Buenas noches a todos, hermanos. Que podamos, Señor, recibir lo que tú le has permitido adquirir, Señor, no solamente en conocimiento, sino en la praxis, Señor, de todo lo que tiene que ver con la hermenéutica y la exégesis, oh Dios. Guíanos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Un saludo para todos esta noche. Dios me los bendiga. Y bueno. Amén, amén. Hola, mi pastor Jerónimo. Un abrazo para usted allá en la linda tierra de las ánimas, ¿cierto? Amén, 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 pastor Javier y todos. Dios me les bendiga. Amén, mi pastor. Un abrazo también para las damas que están aquí ya conectadas. Qué lindo ver una gran cantidad de mujeres aquí, hermanos, conectadas. Y también me alegra ver al pastor Johnny. Ya bajaron las aguas, pastor Johnny, allá en ¿cómo es que se llama? ¿Donde usted está? Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas noches. Hola, mi pastora Elsie. Sí, pastor, ya el agua bajó un poco y estamos bien, gracias al Señor. Bueno, ¿ha disfrutado las clases, pastor? Sí, sí, señor, claro, he aprendido mucho y ha sido una bendición. Bueno, ahí tenemos, ahora que hablo con usted, aprovecho. Pastor Adenir, el pastor Johnny está ay, se me olvida, recuérdame en la población, mi pastor Johnny. Guaranda, Sucre. Guaranda, hay que proyectar Guaranda, mi pastor Adenir. Toda la Mojana. Eso, la zona de la Mojana. Ok. Bueno, mis amados, aquí estamos. Listo. Mi amado pastor Adenir. Adelante. Pastor, una preguntita antes de que nos deje acá en pantalla. Señor. Anoche surgió la pregunta si este curso intensivo tiene nota o no tiene nota o certificación. Se entrega un certificado cuando veamos todas las materias, los que han sido constantes, ¿no? Lo podemos, como programa de actualización ministerial. Porque si le damos certificado por cada materia nos queda un poco, eso es bastante. Entonces, como ustedes están ahí en los grupos, yo sé quiénes son los que han estado ahí en los grupos, hasta ahora este es el 4º grupo, entonces al final se entrega certificado. Y si usted desea calificarle, mi pastor está en libertad. Si ellos tienen, eso es acuerdo entre el profe y ustedes, los estudiantes. ¿Quieren que el profe les califique? ¿Quieren que el profe les califique? Adelante, no hay problema. Cuénteme. Pastor, una pregunta. Señor. Disculpe. Lo que pasa es que me gustaría también como preguntar, saber, me ha parecido excelente como la forma en la que el pastor Adenir nos ha explicado esta materia. Hay un material que esté como en la línea de lo que él nos ha ido enseñando, porque el material el que nos mandaron al grupo, yo he estado como leyendo y hay cosas que no
no están juntas. No sé si me hago explicar. Claro, el material que se envió es un material para el IBC. Hay uno, realmente les voy a compartir aquí a ustedes. Mi pastor Adenir, tengo dos materiales más avanzados. Uno de la Universidad Logos. Permanezcan si quieren el grupo y lo que podemos hacer es que usted cancela lo del PDF por ese y es que ese se da para el estudio de los pastores por un año, que es avanzado. Pero podíamos mirar esa opción aquí. Lo único es el derecho al PDF. Pero déjeme y yo se lo envío al pastor Adenir. Va más ajustado a lo que él compartió para ustedes. Recuerden que esto es actualización y el material que se envió es para el IBC, para las clases de IBC. Ok, pastor, muchas gracias. Entonces, permanezcan en el grupo, no se vayan a retirar. Yo mañana hablo con el pastor y le envío el material a él para que él dé el visto bueno. El que se trabaja con los pastores a nivel avanzado por un año. ¿Vale? Va más ajustado a lo que el pastor ha estado compartiendo. Y hay otro que se hizo por aparte, que es solamente de CEGES. Entonces, los dos se los voy a enviar al pastor y ya, de acuerdo a lo que hablé con él, lo comparto, diálogo con ustedes por el mismo grupo, por este grupo, el grupo 4. ¿Vale? Mi pastor, entonces, lo que usted negocie con ellos, adelante. O sea, si usted les califica, está bien. Si ustedes quieren que se haga un certificado solamente por esta materia, no me cierro a eso tampoco. Podemos hacerlo. Le pediré la firma a mi pastor para que le elaboremos un certificado por esta materia. Y le gustaría que el pastor nos lo invitáramos para otra materia. Claro que sí. ¿Cierto? Excelentísimo expositor. Oiga, mi pastor, lo estoy comprometiendo yo. Yo estoy viendo. No, de acuerdo a la agenda que maneja el pastor, hablaré con él de qué otras materias él nos pueda acompañar y lo tendremos. Así, que nos dé amplio, que lo tengamos con libertad en este caso fueron 8 horas, ¿vale? Mi pastor, adelante, ahora sí. Bueno, gracias, pastor Javier. Le doy compartir pantalla y adelante. Sí, señor, gracias. Ok, mi pastor. Bueno, mis hermanos, bienvenidos. Tiene que deshabilitar uno de los dos, mi pastor. Sí, ya. Ok. Permítanme, yo salgo de uno. Yo salgo de uno. Listo. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, pastores, pastoras y líderes. Dios les bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor inicialmente por permitirnos estar ya en esta última clase de este intensivo y esperamos Dios mediante que hayamos podido captar la idea central con todo lo que tiene que ver con la exégesis e interpretación bíblica. ¿Cómo me les fue con la tarea? Pastor, bendiciones.
Todavía no la he terminado porque tengo problemas con el internet, no he podido terminarla. No sé si podrá dar un tiempecito para mañana porque tengo el 80% de la tarea, pero no la he podido terminar porque cada rato se Listo, mi cae. hermanita. Pueden enviarla ahí pueden enviarla por Word al grupo donde estamos trabajando del instituto y yo voy revisando cada uno y les mando ahí las apreciaciones a cada uno, ahí se los devuelvo en el mismo grupo. Sí, pastor. Pero, o sea, le mando lo que tengo hasta ahora o No, me da termínelo, no hay tiempecito para problema, no mañana. se preocupe. Bueno, mi pastor, yo lo Tiene bendiga. tiempito hasta mañana. Señor. Como ya escucharon al pastor, pues esta materia es de actualización pastoral, no requiere notas, pero sí me gustaría saber qué tanto han avanzado a través de las tareas que estamos haciendo. El objetivo aquí no es tanto cuánto sacamos en la nota, sino cómo hemos asimilado el material y cómo hemos crecido en la interpretación de la escritura. ¿Correcto? Bien, entonces en esta noche yo tengo uno de sus trabajos. Permítame, yo le digo el nombre de mi hermanita María Echavarría, que me envió su trabajo, lo estuve revisando, me pareció excelente trabajo y me gustaría que en esta noche ella pueda compartir su trabajo. Creo que está por aquí, parece que ya la vi que está dentro. Entonces vamos a pedirle el favor a nuestra hermana María Echevarría que nos comparta en esta noche lo que hizo en el trabajo asignado en la noche anterior. Bienvenida, mi hermanita. Si no se escucha la hermana María. Ahí está conectada, pero no tiene el micrófono habilitado. Ya tiene el micrófono abierto. Sí, ahí tiene abierto, pero no está. Permítame, a ver, hermana María. Ah, es que solamente está con la cámara, pastor. No tiene micrófono habilitado. Ah, no tiene audio. No tiene audio, cierto. Listo. Bueno, entonces vamos a abrir o dar aquí apertura al que desee personalmente compartir lo que alcanzó a hacer hasta el día de hoy. Pastor, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Dios me la bendiga. Dios me los bendiga. Yo alcancé a hacer algo ahorita porque también estuve pues por fuera en unas citas y todo, pues entonces lo que alcancé a hacer fue lo siguiente con respecto a la tarea, que era trabajar la parte de la observación en el texto Lucas 10 del 1 al 12. Lo que pude yo mirar fue el qué, las preguntas observacionales. Vi el qué. ¿Qué dice este texto? Ir a anunciar las buenas nuevas. El tema, el reino de Dios se ha acercado. El principio que veo yo allí es que somos elegidos y enviados. Otro principio es el de servir anunciando a Cristo y la salvación. Y otro es que el reino de Dios está al alcance de todos. También que hace parte del que causó. Causó, según lo que leí, despojo y entrega por parte de los discípulos de Dios. ¿Qué estaba ocurriendo? Una necesidad espiritual. Bueno, en la pregunta ¿quién? El protagonista indudablemente siempre va a ser Dios. El principal es Jesús, que es quien habla. Y los secundarios, los discípulos, que son quienes escuchan. Así rápidamente vi el dónde
según lo que leí yo, no sé si estoy en un error, en Jerusalén, según pues lo que alcancé pues como a mirar, y ahí voy, ahí en este momento, ahí voy, pastor. Listo, mi hermanita, excelente. Solo hay que corregir una cosita y es en cuanto a los principios, porque como estamos haciendo el paso de observación, entonces siempre buscamos responder a lo que está pasando y está sucediendo en el propio contexto del pasaje o el texto bíblico. Todavía no avanzamos a preguntas interpretativas para sacar o extraer principios, sino solamente la observación. Pero del resto, excelente. Muchas gracias. Bendiciones. ¿Quién más quiere compartir? Pastor, perdón, entonces si se cambia la intencionalidad, digamos, de la forma que no sea aplicable, o sea, a nosotros, sino en ese contexto como tal, fueron elegidos y enviados, sería un principio, en lugar de... eran motivados a servir, anunciando a Cristo y la salvación. Muy Cambiando bien. pues como la intencionalidad. Y Sí, está bien. les hacía saber que el reino de Dios estaba al alcance de todos. Muy bien. Correcto, mi hermano. ¿Quién más desea compartir en esta noche? Si me lo permite, pastor, yo quisiera compartir. A ver. Con mucho gusto, mi hermano. Bueno, dentro de lo que yo anoté ayer decía que en el paso de la observación primero debíamos buscar las palabras claves. Sí, señor. Yo encontré aquí Señor, 70, reino, hijos de paz, lobos, corderos, obreros, mies, casa, entre otras. Buscando los verbos, hay una cantidad de casi 40 verbos y la misma cantidad de sustantivos. Y bueno, los adjetivos sí no los logré como visionar mucho, ni los adverbios. Entonces, verbos entrar, decir, recibir, enviar, saber, sanar, entre otros más. Los sustantivos como la mies, casa, paz, reino, castigo, corderos, enfermos y muchísimos más, porque son casi como 40. Bueno, dentro de la observación también había algo que debíamos como buscar la relación entre las palabras. Yo entendí algo así como de los eslabones o como la estructura. Entonces, ahí hay como unos conectores lógicos que también se llaman así. Entonces, también, por tanto, como, si, hay diferentes de ellos ubicados en el texto que nosotros estamos estudiando. En el capítulo 10, versículo 1, empieza la palabra diciendo después de estas cosas. Creo que ese es un eslabón, sí, literario. Hay comparación también porque... ¿Ah? Es un conector, correcto. Eso, gracias, pastor. Un conector. En el capítulo 10, versículo 1, en el versículo 2 también encontramos conectores. Versículo 3, versículo 4, 6, 7, 8, 10 y 11. Y hay de todos los tipos. Hay conectores lógicos, comparativos, condicionales, geográficos, como usted nos los mencionaba. Dentro de esa observación también se habla de las formas literarias generales. Y ayer ya en la clase se dijo que este era un texto biográfico narrativo. En cuanto a la conservación del ambiente o el entorno, yo puedo ver como una delegación de responsabilidades de parte de Jesús para sus discípulos, una serie de advertencias o de precauciones. También hay un amor por la gente que necesita un milagro, que el reino de Dios llegue a ellos, y la compasión por los enfermos. Después continúan las preguntas.
¿Qué está ocurriendo? Lo que para mí ocurre es que Jesús designa a 70 personas y los envía en parejas. Ellos iban a preparar como un terreno para la llegada de Jesús. ¿Qué estoy viendo? Veo que se están dando instrucciones a los designados sobre cómo actuar en esa tarea que le ha sido encomendada. Siguiente pregunta. ¿Qué tema se está hablando? Se está hablando de delegación de autoridad. Se está hablando de la relación entre la cantidad de trabajo que hay que hacer y los obreros que hay para ese trabajo. Se habla también de los retos que van a enfrentar, que van a hacer como ovejas en medio de lobos. Se habla de la preparación que ellos deben tener para ejecutar esa tarea. Habla también de las instrucciones que deben seguir cuando ya estén en la asignación. Y también se habla de la retribución que van a recibir los 70 por desarrollar esa delegación o esa asignación. Y para mí también se habla de los beneficios y de las consecuencias de aceptar el reino de Dios y de rechazarlo. Principios. Yo veo el principio de la oración, porque se dice que debemos rogar al Señor, dueño de la mies. No sé, obediencia, porque me imagino que hicieron caso a lo que el Señor les estaba diciendo, y veo el principio de autoridad allí de Dios como delegando funciones a sus siervos. ¿Qué causó? Bueno, yo me adelanté un poquito y en el versículo 17 dice que volvieron gozosos con certeza del poder de Dios, por cómo Dios los había respaldado en el verso 17. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, los personajes, el Señor Jesús, los 70, se menciona a Dios, a los obreros, los corderos, los lobos, los hijos de paz, enfermos, y bueno, esos son los que tengo. ¿Qué dicen los personajes? La mayoría del texto se enfoca en las palabras de Jesús y no vemos como una acción de los 70 ahí literal en el texto, ni vemos una acción de los obreros ni de los corderos, solo las palabras de Jesús. Y se habla de los hijos de paz que iban a recibir que la acción que iban a tomar frente a la palabra era que los hijos de paz iban a reaccionar de una manera positiva para recibir a los enviados de Dios. En el texto hay otra pregunta que ¿quién habla? La mayoría, casi el 95% del texto es Jesús hablando, el 100% prácticamente, disculpe. ¿Quiénes escuchan? Los 70. ¿De quién se está hablando? Yo digo que, opino que se está hablando del reino de Dios. Se está hablando de los obreros y del trabajo que tienen que hacer en este reino. Reacción de los personajes. Basado en el versículo 17, yo digo que los 70 obedecieron y los hijos de paz recibieron el mensaje del Señor, y los otros que no, yo los llamo hijos de guerra porque si no lo recibieron fue porque rechazaron. ¿Cuándo? El texto no tiene un tiempo señalado específico, pero leyendo un poquito el anterior, dice que Jesús iba de una aldea de Samaria hacia Jerusalén. Probablemente pudo ocurrir en este tiempo cuando él iba en el camino o cuando ya había llegado a aquel lugar. La pregunta de cuándo se cumplió o se cumplirá, yo digo que esto que Jesús les dijo a sus discípulos se cumplió, y la evidencia está en el versículo 17. ¿Dónde está el que habla? Textualmente no se menciona, lo que ya dije ahorita. ¿Dónde se produjeron los hechos? Es la otra pregunta, y bueno, ya hemos estado hablando de que el lugar es así un poco incierto en mi idea. Bueno, ¿cómo? Jesús reúne a los 70 para delegarle una tarea.
¿Cómo se hizo? Ellos escucharon y creemos que obedecieron fielmente a lo que el Señor les dijo. ¿Cuál fue el desenlace? Pues viendo lo que dice el verso 17, entonces los enfermos fueron sanos, las casas fueron bendecidas, la gente fue libre de ataduras y de demonios, los discípulos volvieron gozosos, muchas familias restauradas. ¿Y cómo afecta los hechos al protagonista? Yo creo que de una manera positiva, porque la fama de Jesús se seguía extendiendo, su autoridad seguía en el lugar adecuado y el reino de Dios se seguía extendiendo a todas las personas de esta época. Muchas gracias. Dios les bendiga. Esto era todo lo que había escrito. Gracias, mi hermano, por su trabajo. Me parece excelente. Esa es la idea de poder acercarnos al texto bíblico. Me parece que los dos trabajos expuestos hasta ahora pues han apuntado a esa necesidad que tenemos de interpretar bien la escritura. Felicitaciones a los dos y esperamos, Dios mediante, pues que sigamos en esa tónica de mirar la escritura con un poco más de responsabilidad y compasión y el deseo de poder cada día profundizar más en los detalles y los hechos que nos presenta cada texto. Vamos entonces seguidamente a continuar en esta noche con la parte interpretativa y aplicativa del texto. Permítame, yo comparto. Ok. Listo. Si salen sus pantallas. Sí, señor. Sí, pastor. Sí, Pastor, ese trabajo que usted nos ha compartido, ese no nos lo puede pasar a nosotros, ¿cierto que no? El de anoche. No, estas imágenes que nos has venido, las diapositivas. Ah, listo. Yo se las envío con el pastor Javier. Ah, ok, sí, me parece un buen resumen muy indicado para poder estudiar. Aunque ahí les voy a pasar un resumito ahora si logro subir el video para que se puedan ubicar sobre todo lo que hemos visto. Bien, sigamos entonces con lo que encontramos acá. Permítame y yo trato de bajar esto de acá. Hacer una interpretación teológica y bíblica del texto o del pasaje en mención que nosotros podamos tener para nuestro estudio. Hacemos algunas preguntas en la parte interpretativa que son claves para nosotros poder desarrollar lo que es ya y la competencia interpretativa del texto bíblico. Entonces ya tenemos en la mente todo lo que es la observación del texto sin pasar por desapercibido lo que son los contextos inmediatos, anterior y posterior y contexto general del libro y si es posible de la Biblia. Y lo otro es los contextos históricos y culturales o religiosos o políticos que se puedan dar dentro del contexto de cada pasaje.
teniendo en cuenta eso y ya teniendo más conciencia de qué es lo que dice el texto o el pasaje bíblico, y si tenemos ya una amplia gama de detalles que nos arroja el texto bíblico para su interpretación en nuestra observación, entonces pasamos a lo que son esas preguntas interpretativas y teológicas que nosotros hacemos al texto bíblico o al pasaje en este caso. ¿Cuáles son las inquietudes teológicas que surgen después de hacer nuestra observación? Tendríamos que preguntarnos ahí si tendríamos que pensar y razonar con respecto a lo que el autor nos está diciendo, y algunas preguntas, por ejemplo, en el texto que estamos estudiando, ¿por qué Jesús envió a 70 y no envió a los 12? ¿O por qué Jesús envió 70 y no 50 o 40? Entonces son preguntas que surgen y eso tiene un significado especial, porque se está hablando acerca de la instauración o el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Desde el punto de vista numerológico, teológicamente, usted encontrará que el número 7, el número 12 y el número 40 son muy significativos para el establecimiento del reino desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, una de las preguntas que uno hace es ¿por qué mandó 70 y no 50, 30 o 15 o 17? Bueno, porque eso tiene su significado y porque es la manera y la forma como desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se denota de que esos son numerológicamente los números que puntualizan una característica especial en Dios. En segundo lugar, si hay algo en el texto que parece contradecir algún otro pasaje bíblico. Entonces, razonamos en ese texto bíblico y pensamos en lo que la Biblia nos dice. El primer principio que encontramos hermenéuticamente cuando hacemos el exégesis: la Biblia interpreta Biblia. Un ejemplo claro de eso son los son los pasajes que encontramos en los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son los que casi siempre repiten los mismos eventos, pero en los eventos encontramos que uno dice una cosa refiriéndose al mismo evento o hecho y otro evangelista dice otra cosa diferente, pero que tiene el mismo mensaje y el mismo hilo conductor hacia el propósito que está apuntando cada autor, pero es el mismo hecho. Entonces, hay un término teológico que se utiliza para eso, que no es contradicción de la Biblia, sino contraacción. Eso implica de que cada autor desde su propia perspectiva, que está como testigo ocular, y en el caso de Lucas, que es una investigación, pero hecha a mano de las investigaciones, o más bien hecha a mano de Mateo y de Marcos, que son testigos oculares. Entonces Lucas reafirma lo que ve de Marcos y lo que ve también de Mateo en su investigación. Entonces cada uno tiene una perspectiva distinta o la manera y la forma como lo vio, pero el hecho es uno. No quiere decir que la Biblia se contradice entre sí. Un ejemplo más cercano a nosotros, digamos, usted está parado en una esquina de un semáforo. Al frente del semáforo se encuentra una cafetería. En la cafetería, a la ventana que da hacia el semáforo,
se encuentra una persona tomando tinto. Diagonal a esa cafetería, frente al semáforo, usted encontrará a algunos transeúntes o personas que van caminando por la orilla de la carretera. Uno de los automóviles o conductores ve el semáforo en amarillo y se pasa porque tiene que llegar rápido a su destino. Lo que no tiene en cuenta es que del lado izquierdo del semáforo, una moto viene a alta velocidad, 90, 95, y se estrella contra el carro. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el que está parado al lado del auto, en otro auto o una moto, cuando está viendo que el semáforo está todavía en amarillo? O la perspectiva del que está sentado al frente en la cafetería, o el que está de diagonal como transeúnte, viendo cómo la moto pasa velozmente y se estrella contra el carro. Cada uno tiene su propia historia. Cada uno tiene su propia forma de mirar cómo fueron los hechos y sucesos de ese accidente. Cada uno tiene la oportunidad de poder explicar y de poder dar a conocer cómo fueron los hechos, pero los tres y el autor del accidente se da cuenta que es el mismo hecho. Igual encontramos dentro del contexto de la escritura, Mateo, Marcos, Lucas relatan los hechos desde su propia perspectiva, pero con el mismo propósito y con el mismo orden que nosotros encontramos desde la perspectiva del hilo conductor que el autor quiere transmitir o el mensaje que quiere dar a conocer. Por eso, desde esa perspectiva, nosotros encontramos que en el texto bíblico muchas veces aparentemente la Biblia se contradice, pero habría que ver los contextos que aparecen en cada texto bíblico y en los paralelos que nosotros podamos tener dentro del mismo contexto de los evangelios y hacia el Antiguo Testamento también. Jamás encontraremos un texto bíblico que contradiga a otro texto bíblico, porque el principio número uno es que la Biblia interpreta Biblia. A pesar de tener distanciamiento en cuanto a 3 idiomas distintos, a 40 personajes que hablaron a través de la inspiración del Espíritu Santo, en 1600 años aproximadamente, todo tiene un hilo conductor, y ese hilo conductor es la redención de la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, perdón, una pregunta. ¿No estaba compartiendo diapositivas o a mí se me perdieron o qué? Sí, claro que estoy compartiendo la diapositiva. ¿No la tienen? Sí, sí se ven. Debe ser que se les cerró, hermana. Ok. Bien, seguimos entonces. Parece contradecir alguna doctrina importante. No Si la hay tenemos. cuando usted estudia el texto y usted encuentra que aparentemente el texto le está contradiciendo una doctrina importante, por ejemplo, como la cruz, la reconciliación, expiación, santidad o el perdón dentro del contexto bíblico, entonces en ese caso lo que hacemos es revisar nuevamente el texto, estudiarlo más calmadamente, con mayor profundidad, buscar e investigar más profundamente sobre el texto y hacer comparaciones, cuáles han sido las distintas y diferentes interpretaciones que ha tenido en la historia y cómo eso nos puede ayudar para establecer si contradice o no contradice una doctrina
importante de la iglesia en toda la historia de la iglesia. ¿Qué enseña acerca de Jesús y de la salvación? ¿Por qué nos preguntamos? Porque todo el hilo conductor de Antiguo y Nuevo Testamento está haciendo referencia directa hacia la muerte, la encarnación, la muerte, resurrección y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aplicar el mensaje en el contexto en que vivimos. Aquí hay que tener en cuenta algunos aspectos que son importantes, especialmente para reflexionar respecto a nuestro ambiente social y a el contexto donde nosotros nos estamos desarrollando en nuestra vida cotidiana. Entonces hacemos la pregunta: ¿qué está pasando en la sociedad en general? Cuando estamos sumergidos en el texto hacia afuera, no desde afuera hacia adentro del texto. Entonces, desde adentro del texto, lo que Dios nos está dando, lo que estamos recibiendo a través del Espíritu en el estudio serio de la palabra, pensamos en nuestra situación. ¿Cómo puedo aplicar este texto a una solución que se pueda dar a nuestra sociedad, en este caso, o al ambiente social en el cual estamos viviendo? Y las preguntas más comunes serían: ¿qué está sucediendo en nuestra comunidad o en nuestra sociedad en general? ¿Y cuáles son las corrientes que hallamos en la escritura, que hallamos en el medio ambiente donde estamos ubicados, de pensamiento en el mundo y en su país? Por ejemplo, para el caso nuestro como iglesia, hemos luchado durante estas décadas y el paso del siglo XX al siglo XXI con varias corrientes teológicas. Por ejemplo, corrientes de teología como la teología de la liberación, como la teología de la prosperidad, como las ideologías Bendiciones. ¿El audio se le cerró, pastor? No se escucha nada, nada se escucha. Yo no escucho Parece nada, que- no veo las diapositivas. Perdón, Se le cayó la parece señal. que se salió, exacto, sí, así es, se cayó la señal.
Así no esperar con calma y todo saldrá bien. Ya estoy aquí otra vez, mis amados hermanos. Me disculpan que es que el computador, el portátil se me apagó. Lo había conectado, pero parece que no teníamos corriente eléctrica. Entonces quiero presentar mis disculpas por este pequeño impasse que hemos tenido acá. Listo. Si estamos todos ahí en las diapositivas. ¿Sí les aparece, mi hermano? Sí, pastor, ahí está. Número 4. Sí, Aplicar sí. el mensaje en el contexto en que vivimos. Ok, muchas gracias. Veníamos hablando acerca de las corrientes de pensamiento que se habían presentado hasta el momento. Y cuando estamos en el texto, la idea es entonces extraer lo que el texto nos dice y cómo el texto nos puede hablar frente al desafío de esas diferentes corrientes que hoy estamos afrontando en nuestra sociedad. Habíamos dado algunos ejemplos desde el punto de vista eclesial o religioso que competen a nosotros, como las distintas teologías o corrientes teológicas que se han levantado en estas décadas y especial en estos 2 siglos, 20-21. Y la otra pregunta que debemos hacernos es, ¿qué está sucediendo en la iglesia? ¿Cómo puedo yo reflexionar en el texto bíblico y pensar lo que está pasando en mi iglesia? ¿En qué me ayuda o en qué puedo aplicar esto a mi vida para mejorar y para sacar adelante el contexto de nuestras iglesias? En el ámbito familiar, nos preguntamos y reflexionamos también cómo está la situación en cada familia. Quiero hacer un énfasis especial aquí en este asunto y aspecto de la familia, porque la idea no es usar el texto bíblico, extraer los principios que encontramos cuando estamos reflexionando en nuestra interpretación del texto y pensar en la familia que está teniendo problemas o dificultades, ni mucho menos usar o utilizar, el texto bíblico en mi exposición bíblica para hablar de los errores y los conflictos que pueda tener una familia dentro del contexto de la escritura, de la iglesia. Más bien sería extraer cada principio y orar al Señor para que cuando Dios nos dé la oportunidad poder compartir con vías a una solución y con miras hacia el propósito de Dios en esa familia o las distintas familias de nuestra congregación. ¿Qué está sucediendo en nuestras propias vidas? Este es el punto de impacto cuando estudiamos un texto bíblico. Porque primero debemos pensar en nosotros y después en los demás. Aquí sí vale el dicho yo primero y segundo los demás. Cuando hablamos del prójimo, primero el prójimo y después yo. Pero aquí cuando usted se acerca a la escritura, cuando Dios comienza a hablar, cuando Dios comienza a ministrar, siempre tenemos que estar con el corazón abierto para que Dios nos ministre primero a nosotros. Como dijo alguien, de corazón a corazón. ¿Qué es lo más importante que la gente debe escuchar del versículo o pasaje que señaliza? La voz
de Dios. Ese es el objetivo. Ese es el propósito de estudiar la palabra del Señor y profundizar en ella. Escuchar la voz del Señor en nuestra mente y nuestro corazón a través del estudio de la palabra. Cómo la gente lo interpreta o sencillamente cómo cabe de interpretarlo. Aquí. ¿Cómo debe interpretar el texto bíblico? De acuerdo a lo que hemos aprendido durante todas estas 4 noches, haciendo cada paso, siguiendo de una manera exhaustiva, si se puede decir así, para poder alcanzar el propósito de Dios a través de la palabra hacia nuestras vidas. Cuatro dos, buscar aplicaciones prácticas para el vivir diario. ¿Qué debo hacer para responder a las verdades de este pasaje? Si Dios me confronta, si Dios me habla personalmente, ¿cuáles son los ajustes necesarios que yo debo hacer en mi vida para poder aplicar el texto bíblico a mi vida personal? Les voy a dar un ejemplo. Mateo capítulo 5, el Señor les dice a sus discípulos: sed perfectos así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, uno se pone a pensar, o por lo menos uno le hace la pregunta al texto bíblico de Mateo capítulo 5, ¿cómo nosotros podemos ser perfectos? Recuerde que ese es el inicio del Sermón del Monte y que en toda la gama de mandamientos que el Señor da y de sugerencias que el Señor nos presenta a través del Sermón del Monte, el Señor dice ahí: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y la pregunta que nacería para el texto bíblico es: ¿cómo puedo yo ser perfecto? Es como imposible. Si ustedes ven ahí a este personaje con la serie de interrogantes encima de su cabeza, ¿cómo podemos ser perfectos? El término que se utiliza, de ahí la importancia que tenemos dentro de nuestro estudio de definir términos dentro del contexto del pasaje bíblico. Perfección en el capítulo 5 es de la raíz del término teleios. Eso significa que la perfección que Jesús está pidiendo o que el Señor está demandando sobre nuestras vidas es que si usted en esta mañana o en esta noche se acerca al texto bíblico y Dios habla a su vida, usted asuma en su vida cambiar de actitud con respecto a lo que está aprendiendo a través de la palabra y hacer los ajustes necesarios para mostrar un cambio de actitud y formación de carácter en nuestra vida cuando Dios nos habla a través de la Escritura. Por ejemplo, yo tengo 30 años, voy a dar un ejemplo hipotético, tengo 30 años de ser cristiano o de haberme convertido al Evangelio. Dentro de esa connotación, yo puedo venir todavía luchando en mi vida con algunas debilidades. Podría decir en esta noche, sin ofender a nadie, con mi apreciación comunicativa o manejo de la lengua, por decir algo. O tengo problemas y tengo dificultades con la mentira. Entonces yo llegaría al texto bíblico no a buscar
buscar qué textos me pueden ayudar, sino que Dios me habla a mí y me dice, por ejemplo, allá en el libro de Efesios o Colosenses, hablad siempre la verdad y pensad en esto. Entonces, si Dios reta a mi vida en esa noche, que hable siempre la verdad cotidianamente en mi vida, el reto de perfección para mi vida, que es teleios, del cual está hablando Jesús, implica que a partir de ese momento en adelante no tendría que mentir más, porque debo tomar los correctivos necesarios, porque la perfección de la que está hablando el Señor acá no es colocarnos la aureola encima de la cabeza y mostrarle al resto de la congregación que soy más santo que cualquier otra persona, sino tomar la decisión firme en el corazón por lo que Dios me ha hablado a través del texto bíblico y buscar la perfección en esa área de mi vida para establecer una comunión clara con el Señor a través de la Escritura. Dios me habla y yo en esa actitud correcta tomo los correctivos necesarios para caminar conforme Él quiere. Eso es perfección desde el punto de vista de ellos. ¿Qué dice el texto o pasaje sobre las responsabilidades como cristianos? Pues asumimos lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Llegamos entonces a los métodos de estudio de la Biblia y vamos a tener un descanso para volver nuevamente acá a clases. Recuerde que son 10 minuticos, son las 8, a las 8:10 estamos nuevamente en clase. Amén. ¿Estás ahí, Montaño?
Hola, bendiciones. Pastor Javier. Muy bien, regresamos nuevamente a clases. Continuamos con esta segunda jornada para empezar esta noche. Métodos de estudio de la Biblia. Iniciamos con el método devocional. Permítanme presentarle algunos métodos. Hay variedad de métodos para estudiar la escritura, pero vamos a presentar algunos para tener más o menos idea de cómo podemos acercarnos al contexto bíblico. El método devocional. El método es el método de estudio de la Biblia. Debe ir muy agarrado de la vida de oración. Estas dos son prácticas e inseparables la una de la otra. Se debe empezar con oración pidiendo la guía y la iluminación del Espíritu Santo. Cuando estamos en este método devocional, quiere decir que en este caso, en nuestra lectura devocional, es posible que no estemos con la intención de profundizar, de escarbar y de mirar con detalles lo que el texto nos está diciendo en cuanto a nuestra observación y todo lo que tiene que ver con el exégesis. Pero es una forma que se ha utilizado por mucho tiempo y en la historia de la iglesia, pidiéndole iluminación al Señor, donde Dios nos habla, nos ministra en nuestra vida de oración, de ayuno o de vigilias, cuando estamos en ese tiempo de acercamiento con el Señor. Ahí lo que básicamente hacemos es seleccionar una breve porción de la escritura para meditar en ella, para aplicarla en nuestra vida personal. La meditación de la palabra es muy importante. Es más, el Señor aconseja a Josué en el capítulo 1, verso 7 al verso 9, y especialmente en el verso 8, a no apartarse de la escritura ni de día ni de noche y meditar en ella, constantemente para que le vaya bien y para que sea prosperado en todo. La meditación entonces consiste en esa idea de llegar al texto bíblico y permitir que Dios en el resto del día o el resto de la noche hable a nuestras vidas a través del mismo texto bíblico de una manera literal. Ahora debemos tomar un versículo y concentrar nuestro intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nuestra vida. Y nos preguntamos, ¿qué quiso decir Dios? ¿Qué me quiere decir Dios a mí a través de este texto? ¿Y qué debo hacer yo en respuesta a lo que Dios me está diciendo? Ese es uno de los métodos, creo que es el más tradicional, uno de los más antiguos
pero con mucha eficacia para aquellos que quizás no han tenido la oportunidad de pasar por un instituto bíblico o un seminario. Dios habla hoy. Segundo método es aquel que llamamos cualidades del carácter. Se debe seleccionar una cualidad del carácter que se quiera adquirir o dejar de lado en la experiencia personal y se investiga qué dice la Biblia al respecto. Por ejemplo, digamos el caso que yo quiero formar paciencia en mi vida. Entonces la idea sería buscar una concordancia bíblica que sea confiable y buscar todos los textos bíblicos que hablen sobre la paciencia. Hacer mi estudio respectivo responsablemente sobre cada texto bíblico, porque de hecho vamos a encontrar variedad de contextos y vamos a encontrar variedad de usos del término en toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, si yo quiero crecer en esa área de la paciencia, entonces tengo que investigar, profundizar. Aquí sí debo echar mano de todas las reglas hermenéuticas que hemos estudiado para adquirir el conocimiento e interiorizarlo en mi vida y hacer los correctivos necesarios o agregar esa cualidad a mi vida a través de lo que Dios me enseña por el texto bíblico. Se escogen referencias bíblicas más importantes y podemos echar mano, como dije ya, de una buena concordancia o de algún diccionario bíblico que nos ayude en este caso. El método histórico biográfico. En el método histórico biográfico, la Biblia es un libro histórico. Narra la vida, la historia de diversos personajes relacionados con eventos y circunstancias de importancia. Eso quiere decir que la Biblia es un panorama general de muchos personajes a los cuales, por ejemplo, uno cuando inicia en el Evangelio, uno lee y encuentra héroes de la Biblia o personajes de la Escritura y uno quizás dice, yo quisiera ser como ese personaje. Entonces, el método histórico biográfico es llegar a la historia biográfica de un personaje y encontrar en cada personaje cuáles son directamente las características especiales que tiene ese personaje, cómo es su vida, cuál es el carácter que muestra esa persona, qué cualidades tiene esa persona que yo pueda imitar y que yo pueda implementar en mi vida personal. Este método entonces nos permitirá descubrir qué fue lo que hizo el individuo, si tuvo o no tuvo éxito o fracasos en la vida y cómo las acciones desarrolladas en el entorno a él pueden influenciar en sus decisiones al igual que en nosotros. Permítanme hacer un énfasis aquí sobre esto, si tiene o no tiene éxito o fracasos en la vida. En los personajes bíblicos, usted va a encontrar que Dios no solamente se encarga de presentar personajes que tuviesen éxito total en sus vidas. Encontramos la presentación de hombres que tuvieron éxito, pero que también fracasaron en ciertas áreas de su vida, como el caso de David, como el caso de Salomón y como otros casos que encontramos en la Escritura. El único personaje de éxito y que es el modelo por excelencia para nuestras vidas, sin ningún fracaso en la vida, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el ser humano común,
nosotros vamos a encontrar que una de las cosas que el Espíritu hace revelar o dar a conocer a través de cada hombre inspirado por él y por el Espíritu mismo es mostrar que nosotros tenemos dependencia total del Señor para no fracasar. Mas, sin embargo, si llegásemos a fracasar como muchos de ellos, Dios en su gracia y su misericordia nos puede levantar y darnos la oportunidad de rehacer nuestras vidas y reivindicarnos con Él. Para eso es muy importante el método histórico biográfico, porque encontramos la gracia y la misericordia del Señor sobre la vida del ser humano. Ahí investigamos todos los versículos que se relacionen con un personaje de interés en las Escrituras y consideramos los siguientes aspectos: físicos, psicológicos de su vida, la obra, la familia, carácter, actitudes, fortalezas, debilidades, que a la vez podríamos agarrarlas e interiorizar aquellas que nosotros creamos, a las cuales Dios nos habla a través del texto bíblico, para nosotros fortalecer y para nosotros ser mejores en la vida cristiana. O sencillamente para poder, como dice el Señor o como dice el apóstol Pablo, tomar lo bueno, desechar lo malo para nuestra formación. El método temático. En el método temático nosotros vamos a encontrar que se elige un tema específico, bíblico, o un subtema de interés presente en las Escrituras. Se estudian en forma sistemática, minuciosa y precisa todas las referencias que al tema puedan encontrarse en las Escrituras. Una Biblia de estudio con referencia o índice temático y una buena concordancia serán muy útiles para nosotros en este caso, porque se puede utilizar de una manera exhaustiva siguiendo la temática desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Qué les recomiendo yo? Si no han hecho todavía algunos o los que han tenido la oportunidad de hacer el seminario de la Biblia Thompson, sería genial. ¿Por qué? Porque es un libro que, es una Biblia que nos lleva todo el recorrido desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento de una manera sistemática de acuerdo al tema que vamos a desarrollar. Recuerde que esta Biblia no es de información ni trae comentarios bíblicos, sino para que usted pueda trabajar el texto bíblico y si es de esta manera temática, excelente herramienta para nosotros poder trabajar. Así que le animo, si no ha hecho el curso de la Biblia Thompson todavía con el Instituto Internacional Biblia Thompson, haga el esfuerzo y tendrá una herramienta poderosa en sus manos para poder seguir haciendo la tarea dentro del contexto de la iglesia. En este caso, primero se estudian los textos por separado y luego como conjunto. Se reúnen. Permítame explicar que cada texto se le debe hacer todo lo que hemos aprendido acá. No tome el texto para mencionar el texto en su temática y saltar a otro texto. No. La importancia de la Biblia Thompson es que cada cadena temática o tópica que usted encuentra le da la pauta para compartir un domingo en la cadena que desarrolla. Esa es la idea que nosotros debemos tener para continuar hacia el estudio y avanzar de esta manera. Entonces se reúnen, se comparan todos los versículos relacionados con el tópico seleccionado y escogen aquellas que respondan a las preguntas elaboradas, pero le hacemos la exégesis a cada texto que encontramos dentro de nuestra temática a compartir.
Se organizan las conclusiones en un bosqueo ordenado, lógicamente, que permita compartir el estudio con otras personas. Y ahí nosotros entendemos la importancia de este método temático también. Y el método de estudio de palabras de términos terminológicos, que ya hemos hablado bastante de esto, es con el fin de comprender apropiadamente los profundos significados de muchos pasajes de las Escrituras. Debemos hacer un cuidadoso análisis de las palabras que se hayan utilizado o usado dentro del contexto del texto bíblico. Y el último propósito de este tipo de estudio es entender con precisión lo que el autor quería comunicar con el uso de cierta palabra en un determinado contexto. Necesitamos entonces observar el texto en 3 niveles. Entender adecuadamente las palabras usadas, luego entender el contexto, es decir, las oraciones, párrafos, capítulos que rodean el texto, y finalmente el contexto histórico, social, o político o religioso. Así seleccionamos alguna palabra importante de la Sagrada Escritura y se investiga profundamente el término para tener una idea general de lo que el autor nos quiere comunicar. Y por último, el método de estudio y análisis de un pasaje o un capítulo. Esto sí nos va a ayudar a nosotros entonces a analizar todo un pasaje o un capítulo cuando tenemos un estudio. Les recomiendo, por ejemplo, si tienen la Biblia Thompson, el capítulo 15 de Juan y el capítulo 17 de Juan de la Biblia Thompson, porque ahí le va a aparecer una gama de temas que apuntan al contexto de esos textos. Si es, por ejemplo, el capítulo 17, le va a mostrar a Jesús como intercesor y usted desarrolla toda su temática. Tiene aproximadamente unas 32 temáticas para que usted pueda compartir. Igual pasa con Juan capítulo 15. En esta modalidad de estudio se escoge un pasaje, un capítulo de la Escritura de nuestro interés. Tenemos que familiarizarnos con él leyéndolo por lo menos 5, 6, 7, 8 veces en diferentes versiones, que será de mucho enriquecimiento para nuestras vidas. Profundizar en el estudio del pasaje, desglosarlo versículo por versículo, palabra por palabra si es posible, y dominar el texto bíblico hasta que cada detalle de su contenido y su tema podamos tener claridad. Se deben plantear las preguntas del texto al respecto de su manera en que como está escrito y escribir un resumen de la idea central. Eso quiere decir, en otras palabras, que tendremos un poco más de trabajo, pero tendremos un amplio y mucho más contenido para nosotros aplicar a nuestra vida y para compartir con los demás. Métodos de estudio y análisis de un libro. Tenemos un micrófono por ahí abierto, no sé quién es, para que me hagan el favor si pueden cerrarlo. Permítame ver, yo veo quién es, a ver si lo puedo cerrar por este lado. Ya, pastor. La otra, pastor, me sacó de las diapositivas. ¿Cómo, mi pastor? Me sacó las diapositivas. Espérese un momentico aquí.
Ahí ya estamos ahí otra vez tranquilos. Aquí veníamos por método de estudio de análisis de un libro. Aquí es donde encontramos porciones de la escritura que muchas veces no se pueden o pueden ser entendidas de una manera apropiada. Ahí hay que echar mano de lo que es la referencia en cuanto a marco histórico, cultural, religioso, para poder entender un poco el contexto de la escritura. Y la selección de un libro bíblico debe ser de nuestro interés cuando vamos a emprender una clase de estudio parecida, con el fin de que no perdamos dicho interés apropiado en ese texto bíblico o libro o capítulo al cual vayamos a dedicar nuestro tiempo y nuestro estudio para encontrar el contenido y para encontrar el tema y el mensaje principal que el autor quiere comunicar. Bien, mis hermanos, finalizamos entonces en esta noche con métodos de estudio y análisis de un libro. Ahora permítame salir de pantalla un momentico y compartir con ustedes un video que nos resume todo lo que hemos visto hasta el momento. A ver si me deja compartir el video desde acá. Preguntas hasta el momento. O yo les pregunto más bien qué métodos o con cuál método de los expuestos más se identifica usted. No todos al mismo tiempo porque así nos enredamos. ¿Con qué método bíblico se identifica usted cada vez que llega a la escritura? Pastor, a mí me gusta el de las cualidades del carácter. Me gusta tomar también el método temático, que es... Perfecto. ¿Y cuál ha sido su experiencia, hermana María, cada vez que se acerca al texto de esta forma, con este método? Sí, pastor, lo que usted decía ahorita, o sea, uno empieza a buscar todos los versículos que tienen que ver o tomando, por ejemplo, las cualidades del carácter, mirando el fruto del espíritu, ¿cierto? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Entonces, escoger uno de ellos y buscar a través de la Biblia los versículos que tienen que ver con eso. Entonces, al uno encontrar cada versículo que tiene que ver con esa cualidad del carácter, uno aprende muchas cosas acerca de eso. O sea, en un versículo dice algo, en otro dice otro, en otro dice... Entonces va uno como acumulando y consigue como una definición amplia de esa cualidad del carácter. Igual con el método temático, ¿cierto? Por ejemplo, coger acerca del perdón o acerca de la sabiduría o acerca de la santidad. Entonces, eso es muy enriquecedor. Ok, muchas gracias, hermana María. ¿Hay alguien acá en esta noche que haya tomado o utilizado uno de estos métodos y Dios lo haya retado así directamente a cambiar alguna actitud? Sin pena, que nosotros tenemos misericordia, no se preocupe. ¿Qué quiera compartir en esta noche? Hermano, ¿yo puedo comentar algo? Sí, señor, claro que sí. La Biblia dice que la palabra, ella es viva, ¿cierto? Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. En el momento que uno prepara una enseñanza, un tema para predicarlo, esa palabra primero le habla a uno.
Amén. Amén. Porque como Sí, dice no. que la palabra es como una espada que corta para allá, pero que también corta para acá. Amén. Entonces, esa palabra primero debe edificarnos a nosotros, debe corregirnos a nosotros, porque ella es viva y eficaz. Amén. Amén. ¿Quién más quiere compartir? Bueno, vamos entonces a ver este video. Vamos a ver si logro cargarlo. Voy a intentar otra vez. Viajando con Cristo presenta tips para la interpretación de la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15, versión Reina Valera 1900. Si están viendo y escuchando bien, hermanos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene la palabra de verdad. Estamos viendo y escuchando. Ok, El gracias. deber de todo cristiano, leer la palabra de Dios, estudiarla, meditarla y ponerla por obra. Pero es posible que al leer la Biblia nos encontremos con algunos o muchos pasajes que no entendamos. No, esto no es un tratado de hermenéutica, ni una clase magistral de interpretación bíblica. Son solo tips, solo una guía. Varios años atrás, me tocó conducir una clase de hermenéutica en mi iglesia, y recuerdo que comencé la clase con una frase como esta: Francisco le compró un carro a Sandra. Y luego de la frase, le pregunté a los oyentes, ¿qué entienden ustedes con esa frase? Las respuestas fueron más o menos las siguientes. Francisco le regaló un carro a Sandra, quien quizás era su esposa. Sandra estaba vendiendo unos de sus carros y Francisco lo compró. Sandra le dio dinero a Francisco para que le hiciera el favor de comprarle un carro. Sandra es vendedora de carros y ayudó a Francisco a comprar su carro. Esto nos hizo ver con más claridad que a una palabra, a una frase o a un párrafo le podríamos dar diferentes significados si no conocemos todos los elementos asociados a la palabra o frase en cuestión. Por lo tanto, si queremos trazar o usar o aplicar bien la palabra de Dios, es recomendable tener por lo menos en cuenta lo siguiente. Número 1. Recordar que la Biblia es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios y hay que acercarse a ella con el debido respeto y humildad. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Número 2. Orar, orar y orar. Sin la ayuda del Espíritu Santo, va a ser imposible poder entender la palabra de Dios.
Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Número 3. No acercarse con prejuicios o ideas preconcebidas a la Biblia. Muchas veces, sin darnos cuenta o inconscientemente, nos acercamos a la Biblia buscando apoyo a lo que ya creemos y no dejamos que sea Dios quien nos hable a través de su palabra. Para mí este es uno de los puntos más difíciles de seguir. Saque de la Biblia, no meta en ella. Número 4. Leer con cuidado. Una vez, hablando de este tema, un hermano en mi iglesia me comentó que él, leyendo un pasaje un poco apresurado, por un momento, donde decía, violó, del verbo ver, entendió violó, del verbo violar, y tuvo momentos de confusión. Números 25:7. Y vio Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y levantóse de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano. Número 5. Contexto bíblico. Muchos dicen, un texto sin contexto es un pretexto. Recuerden que hay un contexto inmediato, lo que está antes y después del pasaje, y hay contextos remotos. Por ejemplo, es recomendable leer Números 21:4-9, para entender mejor Juan 3:14, que dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Número 6. ¿En qué porción o libro de la Biblia se encuentra? Va a tener algunos problemas si intenta sacrificar un cordero para expiación por su pecado en estos días. Número 7. ¿Quién habla y a quién está dirigido el pasaje? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay palabras que están dirigidas a creyentes, otras a incrédulos, otras a fariseos. También recuerde que la Biblia a veces cita a Satanás o a incrédulos. Recordemos las palabras de la esposa de Job. Job 2:9 dice: Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Número 8. Busque pasajes paralelos. Especialmente en los evangelios, va a encontrar pasajes paralelos que arrojarán luz a lo que Dios quiere decir y que nos pueden ayudar a entender mejor una situación. Por ejemplo, muchas iglesias cristianas, para la Semana Santa, suelen usar lo que se llama las 7 palabras, que se refiere a las 7 frases que Jesús pronunció cuando estaba colgado en la cruz. Para poder saber cuáles fueron esas 7 frases, debemos leer los 4 evangelios, ya que ninguno de ellos menciona esas 7 frases en el mismo evangelio. Número 9. La Biblia entera como contexto. Hay doctrinas que para entenderlas mejor, debemos estudiarla a lo largo de toda la Biblia, como es el caso de la salvación o la deidad de Jesucristo. Número 10. Use la Biblia para interpretar la Biblia. Muchas veces, la Biblia se interpreta a sí misma. Por ejemplo, en Marcos 4 del 1 al 20, el mismo Señor, después de relatar la parábola del sembrador, procede a explicársela a sus discípulos. Número 11. Costumbres, tradiciones y circunstancias históricas. He estado leyendo acerca de la ciudad de la Odisea y parece ser que allí se fabricaba una especie de medicina para los ojos, una especie de colirio. De ser cierto, arrojaría mucha luz al pasaje de Apocalipsis 3:18. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Número 12. La Biblia no fue escrita en nuestro idioma. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Por lo tanto, hagamos el esfuerzo por investigar las palabras en su idioma original. Muchas veces, se pierde algo de la riqueza de ellas al ser traducidas a nuestros idiomas. Número 13. Esté pendiente de las figuras literarias.
encontraremos en la Biblia poemas, metáforas, símiles, símbolos, tipos, parábolas, alegorías y eufemismos, entre otros. Número 14. Trate de hacerse de buenas herramientas, tales como diccionarios bíblicos, diccionarios de hebreo y griego, concordancias, Biblias en otras versiones. Les recomiendo que visiten la página isort.net, donde podrán bajar la Biblia e instalarla en su PC. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que este video sea de bendición para todos. Pueden seguirme por mis redes sociales. Listo, mis amados hermanos. Vamos entonces a continuar. Y díganme qué les parece el video que realmente resume todo lo que hemos visto durante estas 4 noches. Excelente, hermano. Se lo voy a compartir ahí al grupo. Ok. Para que lo tengan a la mano, porque eso nos va a ayudar a refrescar cada vez que lo miremos todo lo que hemos visto. Gracias, pastor. Pastor, y la diapositiva también para nosotros incluirla acá para ayudarnos. Listo, les voy a compartir la diapositiva donde tengo todo el material junto. Hermano Adenir. Gracias, pastor. Dígame. Hermano, Gracias, ¿me escucha? pastor. Sí, señor, claro que le escucho. Vea, ahí ya en el grupo coloqué la tarea, ¿yo? Listo, muchas gracias. Ok, hermano, muchas gracias a usted, bendiciones. Amén. Listo, solo una pequeña apreciación. Yo jamás he compartido mis diapositivas con ningún grupo. Voy a hacer la excepción con ustedes, pero les voy a pedir el favor que no compartan con nadie más las diapositivas, sino Amén, que amén. sea para su uso personal. Así es, pastor, así es. Sí, señor, Amén, pastor, un aleluya. compromiso. Muchas gracias. Ética, ética. Sí, señor. Ok, ha sido un placer entonces estar con ustedes estas 4 noches. Espero que les haya ayudado en sus técnicas de estudio bíblico y que el Señor haya enriquecido más su conocimiento a través de este servidor. Gracias por Amén. soportarme durante estas 4 noches. Gracias. Amén, hermano. Y Bendiciones. quedamos en manos del pastor Javier Jaraba. Amén. Después Pastor vamos allá Adenir, donde- muchísimas gracias. Pastor, gracias. Dios Dios le le bendiga. Vamos a Amén, orar amén. por el pastor. Su niña viajó estos días a hacer una escuela de misiones en Suiza. Y bueno, estamos orando por el pastor Adenir. Él está al frente, él es lo que para nosotros acá somos pastores de zona. Él tiene a cargo la supervisión de varias obras. 32. 32 iglesias. Entonces, estemos orando por él, por su salud, por su amada esposa, por Ana, por sus chicos. Y bueno, qué bueno poder contar nuevamente con el pastor. Yo le voy a estar compartiendo el pensum, a ver, el próximo año, ¿no? Porque con la ayuda del Señor, en qué momento Él puede tener en el primer semestre cómo compartirnos una nueva materia y refrescar conceptos, que por eso es esta actualización. Y para el segundo semestre, volver a contar con Él con la ayuda del Señor. Voy a pedirle entonces el favor al pastor Jerónimo. Pastor, si puede guiarnos en oración por la vida del pastor
Y bueno, enseguida habilitamos micrófono para darle las gracias al pastor por este tiempo, manifestar nuestra gratitud por esa disposición que él ha tenido en compartirnos no solamente conocimiento, sino ver su corazón puesto en querer que también cada uno de nosotros podamos crecer. Entonces, mi amado pastor Jerónimo, usted que está como hombre de autoridad también al nivel del pastor, guíanos en oración, porfa, por su vida, por su familia. Gracias, Pastor Javier y todos los pastores, pastoras, líderes, obreros. Gracias.